Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Hagan sus preguntas porque esta es la primera charla camino a la proyección de lo que va a suceder a mediodía. Hoy a las 12 el presidente José Antonio Kast presenta su primera cuenta pública. Es uno de los momentos más esperados de cualquier gobierno porque pasa de las promesas a los resultados. Y pasa que él también prometió resultados en 90 días. ¿Qué se espera de esta primera cuenta pública? ¿Cuánto puede mostrar un gobierno que lleva apenas 90 días? ¿Cuánto depende del Congreso y cuánto depende del propio Ejecutivo? ¿Cómo llega acá a este momento? Son las preguntas que encima instalan la aparición de este documento, el Desafío 90, y un estudio que intenta medir cuánto de su programa de gobierno efectivamente se ha puesto en marcha. Está con nosotros Matías Sobarzo, investigador del Observatorio Congreso, y Paula Castillo, directora de investigación de Rumbo Colectivo. ¿Cómo les va? Buenos días a los dos. Buenos días. No se pongan nerviosos. Acá hablan directamente al micrófono, sin miedo. Por eso que quiero preguntarle. Primero, creo que es importante hacer el contexto de qué es una cuenta pública. ¿A qué tenemos que atenernos a las 12? ¿Qué tenemos que ver a las 12? Bueno, a las 12 lo que va a suceder es lo que se va a cumplir de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política de la República. Es decir, el presidente de la República va a dar cuenta del estado administrativo y político de la nación. Una pregunta es que antes se hacía los 21 de mayo, ahora se hace los 1 de junio. Le pregunta al público que está en este momento mirando si era mejor en 21 de mayo que en vez de 1 de junio. Yo recuerdo haber ido un 21 de mayo al Congreso de Michelle Bachelet, creo que el último. Y nada, es una ceremonia bien interesante porque lo que hacen es presentarle a la nación los avances. ¿Se pueden mostrar avances en 90 días o no, Paul? Eso era al menos lo que dijo el entonces candidato presidencial José Antonio Kast. Ya. De hecho, hablaba de este plan Desafío 90, Quirós en el ICARE incluso dijo, y Marcedini cuando todavía no era ministra, y después lo reafirmó cuando lo fue, diciendo que le cobraran la palabra en los 90 días. Así que uno esperaría que si tanto se hizo énfasis en lo que se iba a haber cumplido para esa época, y hoy día estamos en el día 83, que estaríamos viendo algo más concreto. Muy buen dato, Paula. Día 83 de 90. Y entre este día 83 de 90, ¿qué ha cumplido? ¿Qué no ha cumplido? ¿Qué está en deuda? Bueno, el presidente Kast ha presentado 15 mensajes presidenciales desde el 11 de marzo de este año a la fecha, de los cuales solamente uno se ha convertido en ley de la República. Por tanto, digamos, hay una deuda respecto de los otros 14 mensajes que, por cierto, deben seguir su correspondiente tramitación legislativa en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y esto es justo diciendo que son solo 90 días o 100 días, porque típico que en la prensa hay una especie de luna de miel donde se decretan 100 días de paz y analizar con otro tono a partir del día 100. Eso ha pasado en todas las administraciones, por lo menos occidentales, se ha ido transformando en una tradición. Pero acá el presidente se puso la soga al cuello, como dicen vulgarmente. Él dijo, desafío 90. Un PDF que también está escrito con Bernardo Fonte y otra figura. Y ahí es donde nos preguntamos, en medio de este ciclo de desaprobación, ¿qué es lo que tiene que presentar hoy José Antonio Kast? Bueno, como contexto, decir que desde el retorno de la democracia de nuestros días, en general la tendencia de los presidentes es presentar pocos mensajes presidenciales al inicio. Solamente el expresidente Patricio Aylwin presentó más de 20 mensajes presidenciales. Por tanto, si seguimos esa tendencia, digamos, está dentro de los márgenes que hemos establecido. Es más, el presidente Aylwin, como decía, el expresidente Aylwin presentó un total de 27 mensajes presidenciales de cara al 21 de mayo en ese momento, y el que menor cantidad de mensajes presidenciales presentó de cara a su cuenta pública fue el expresidente Ricardo Lagos con solamente 3. Entonces, claro, siempre se forma una suerte de expectativa de lo que pueden hacer los presidentes los primeros 90 días o los primeros 100 días, pero indudablemente si el presidente Kast se comprometió, como lo han hecho otros presidentes o expresidentes, indudablemente hay que ver las cuentas públicas, en las primeras cuentas públicas son una declaración de voluntades, pero de igual forma tiene que dar cuenta de lo que se ha avanzado, tanto en las 25 carteras ministeriales como el trabajo que el Ejecutivo ha podido llevar a cabo en el Congreso Nacional. Paula,
¿Qué debería contener una cuenta pública exitosa para el gobierno hoy? Para este gobierno yo creo que lo primero sería que se sincerara respecto de cuál es su capacidad de acción verdadera, porque dejó unas expectativas súper altas durante campaña, las siguió reafirmando toda esta época donde intentaba jugar a ser como el otro presidente, todo este verano súper movido donde febrero tuvo un movimiento que hace años no lo veíamos, y que diga finalmente, no solamente hable de seguridad, no solamente hable de economía y que insista con su plan de reconstrucción, sino que yo creo que también lo que está esperando la ciudadanía es que hable de derechos sociales, hable de cómo los va a fortalecer, incluso cuando está recortando el presupuesto de forma millonaria y a destajo. O sea, ¿cuál es entonces su plan de cómo se convierte menos plata en más derechos y en más accesos? Y esa incertidumbre que hoy en día está viviendo la ciudadanía es algo de lo que también se tiene que hacer cargo. O sea, si la primera cuenta pública debería ser el momento para también hacer los anuncios de qué es lo que se viene dentro de los próximos 4 años, ya que ya vimos que hizo anuncio para los primeros 90 días y no se ha cumplido absolutamente ninguno, entonces al menos que dé cuenta de cuáles van a ser para los siguientes 4 años, también con sinceridad, con honestidad, y que también tenga la capacidad de reconocer aquellas cosas que al menos pudo haber hecho mejor. En ese sentido, yo quiero invitar a que el público nos escriba en este momento qué esperan para la cuenta pública hoy. Ya está apareciendo Iván Moreira en la televisión, ya empiezan a circular las autoridades, las reflexiones del presidente. ¿Vieron las entrevistas de ayer en la televisión? ¿La observaron? ¿Algo que le haya llamado la atención? Sí, bueno, escuché la entrevista en televisión con Daniel Matamala. De la Chilevisión. Sí, por supuesto. Y claro, hay un emplazamiento respecto a lo mismo que hemos estado conversando ahora, respecto de las expectativas que se tenían y la ausencia de cumplimiento en materias concretas, en principio que estaban en plazos establecidos, pero que lamentablemente hasta el día de hoy no se han podido materializar. Y ese es el punto. Estaban en plazos. ¿Qué promesas estaban en plazos y no se materializaron? Bueno, el tema referente al tema de migrantes. La extradición, Migración está en deuda. Migración, por cierto, está en deuda. En materia de seguridad, si bien hay algunos compromisos que se han presentado como mensajes presidenciales, aún están en tramitación en el Congreso Nacional. Presentó respecto a una modificación a la seguridad privada, seguridad en materia de comunidad educativa a propósito de lo que sucedió en el caso en el colegio en el norte de Chile, pero todavía se encuentra en tramitación y uno espera que si el Congreso Nacional se encuentra en retraso, el presidente utilice su posibilidad de dar urgencia legislativa para poder acelerar el trámite legislativo propiamente tal. Si esas son necesariamente eso. Paula. Yo ayer, después de tomar once con mi familia, me dediqué a ver todas y cada una de las entrevistas que dio para los canales de televisión, porque no era exactamente la misma. Era parecida, más o menos eran los mismos temas, pero en algunos se atrevía un poquito más, en otras como que era un poco más reservado. Y me llamó la atención una de las frases que dijo: los hechos hablan más que los planes mismos. Eso dijo anoche el presidente Kast. O sea, está corriéndose el plan. Es que yo creo que va un poco más allá que eso. O sea, si los hechos hablan más que los planes mismos, vamos a ver los planes. Y al menos lo que nosotros medimos con el estudio más allá de la metáfora es que tuvo 19 planes de gobierno, las bases programáticas y 18 planes complementarios con estos nombres rimbombantes como Cancerbero, Iquique Glorioso, Implacable. Esos 19 planes, que también es una anomalía versus los programas de gobierno anteriores, se traducen en 440 compromisos verificables, reales, y que también la ciudadanía tiene el deber de exigir su cumplimiento al gobierno. Y uno dirá, ya, perfecto, entonces, si elevó tanto las expectativas en campaña, si después resulta electo, si después una de sus medidas insignes en migración, por ejemplo, dice que finalmente era una metáfora, después que era una hipérbole, tal vez no conocía más figuras retóricas, para poder seguir diciendo que más. Pero uno diría, ya, de 440 medidas, uno esperaría que al día 83 de gobierno tengamos un avance contundente. Pues resulta que solo tenemos una medida completamente cumplida. ¿Cuál es la medida? Ni siquiera es de seguridad o de economía. Es dotar a la Contraloría de mayores recursos y tecnología para instruir sumarios de manera masiva, expedita y directa. Le inyectó recursos. Inyectó recursos de Contraloría. Sí, que es una cuestión importante también en un contexto de mayor probidad de las instituciones, pero no sé si esa es la preocupación número uno de los chilenos y las chilenas como para que sea la única medida cumplida a estas alturas del partido. 9:07 minutos, tenemos una alerta en este momento, alerta en turno, cuando son las 9:07, título de emol.com.
Dice así: Economía no levanta cabeza. IMASEC se hunde 1,2% en abril y es mucho peor a lo esperado. La actividad encadenó su cuarto mes consecutivo en rojo. La economía chilena profundizó su deterioro en abril, titula EMOL, el Mercurio Online. El Banco Central informó este lunes que el índice mensual de actividad económica IMASEC registró una profunda caída de 1,2% en comparación con igual mes del año anterior, un resultado considerablemente peor a las expectativas del mercado, que anticipará un retroceso de 0,3% y 0,6%. Se trata además del peor registro de marzo de 2023, hace 3 años, cuando el IMASEC se contrajo 1,5%. La cifra extiende una tendencia negativa que ya suma 4 meses consecutivos. Y esto, igual, ayer pasó que el presidente da su mensaje en la tele, esta serie de entrevistas, y aparecen las encuestas. Y las encuestas tampoco le dan. ¿Cómo puede administrar todo esto el presidente cuando... A mí, siempre yo he comentado que a mí lo que me sorprende de toda esta administración es que el tono de la conversación es el de septiembre, octubre, noviembre, cuando estamos en junio. Los números son preocupantes y parece ser que le cuesta aprender con la gente, que era algo que tenía como valor antes. Ahora, como tú bien decías, Paula, esta administración partió antes también. Entonces la pregunta es hasta ahora, con la explicación por la cuenta pública de CAS, ¿qué deberíamos ver? ¿Qué deberíamos observar en su cuenta pública como claves para entender el ciclo político? Como un amigo me decía, hay que observar si le suelta la mano a Quirós, que podría ser empezar a recular con algunos puntos. Otro podría ser si pone un excesivo foco en nombrar al gobierno anterior. Hay quienes piensan que esta es la última oportunidad que tiene para culpar al gobierno anterior de algo. Entonces, me abro. ¿Cuáles son las claves? Y quiero que ustedes también en la casa nos escriban en el chat. ¿Cuáles son las claves para ver el discurso de hoy? Bueno, primero, verlo como es. La primera cuenta pública, tal como señalé anteriormente, es una declaración de voluntad. Es decir, aquí de alguna manera se materializaría o se debiese materializar los proyectos de ley que va a presentar el Ejecutivo. Y de alguna forma debiese ya empezar a cimentar todo lo que tiene que ver con aquellos compromisos que se dio y que tienen que traducirse en proyecto de ley para que el Congreso Nacional los discuta. A menos que sigamos con esta idea de solamente hacer algunos cambios o modificaciones mediante decreto, que claramente no es la idea de un Estado de Derecho. Otra cosa importante, a lo mejor, ver con proyección el futuro cercano, hacia algunos meses más en el futuro, cuando el presidente tenga que presentar la ley de presupuestos. La ley de presupuestos va a ser un debate muy interesante ya cuando se presenta hacia finales de septiembre y se empieza a discutir en los meses de octubre y noviembre del presente año. Y todo lo que con ello conlleva. Porque si hemos visto efectivamente por parte del Ministerio de Hacienda efectuar recortes, tal como decía acá Paula, indudablemente hay una preocupación en el sector público respecto de lo que va a significar la ley de presupuestos de la Nación cuando se presente por parte del gobierno del presidente Kast. E indudablemente una serie de otros proyectos en materia de seguridad, como ya lo había anunciado el ministro Arrau hace algunos días atrás, cuando señaló que en esta cuenta pública se iban a hacer anuncios que iban a desencadenar en proyectos de ley que iban a ser presentados en el Senado. El amigo Valdivia dice, hay que ver si hay guiños a la derechita cobarde. ¿Estás de acuerdo o no, Paula? ¿Cuáles tú crees las claves de lo que vamos a ver hoy? Creo que así como lo vimos ayer y creo que lo hemos visto varias veces, que tiene una el presidente tiene una capacidad de eludir las preguntas que se le hacen y aquellas cosas que se espera que diga. Yo creo que soy un poco más pesimista. No creo que diga lo que nosotros estamos esperando que se pronuncie. Y creo que dentro de las cosas más importantes donde uno esperaría que dijera algo es en materia de seguridad. No solamente por el reconocimiento que hizo el otro día el ministro Arrau respecto de cuál era el plan de seguridad y de que finalmente era exactamente el mismo del gobierno de Boric y que lo iban a mantener, sino porque creo que hay un dato muy interesante. En campaña, José Antonio Kast dijo que Janet Jara iba a ser la candidata de la continuidad y que por tanto él iba a ser el candidato del cambio, iba a hacerlo completamente distinto. Pero de todo su programa, 79 de sus medidas son de continuidad del gobierno de Gabriel Boric.
Y la gran mayoría de esas son medidas precisamente en materia de seguridad. Y de hecho, dentro de la posibilidad que tuvimos de poder medir el grado de avance de estas 440 medidas, aparece que los principales avances que se han reportado en la materia han sido de políticas públicas que empezaron precisamente con el gobierno de Gabriel Boric en materia de seguridad. Entonces, uno esperaría que se dé una explicación de entonces cuál es la estrategia ya. Si no hay un plan nuevo que venga a borrar lo que había antes y a decir nosotros vamos a hacer algo distinto porque resulta que van a hacer exactamente lo mismo, pero mejor, según lo que dijo anoche. Ya, entonces, ¿qué es eso mejor? ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuál es la diferencia? No solamente en cuanto a las cifras, sino que también a la sustancia. ¿Cuál era la seguridad de la que tanto pregonaban, de la que tanto hablaban, de que iba a ser completamente distinto y muchísimo mejor para Chile y que hasta ahora no estamos viendo ninguno de esos resultados? En economía pasa algo similar, o sea, acabamos de ver una cifra que parece que Carter tenía toda la razón. Quieren que Chile sea un país más pobre pero más feliz. ¿Y cómo vamos a ser más felices si tampoco tenemos seguridad, tampoco tenemos derechos sociales? O sea, ¿cuántas más cosas nos van a quitar y que más encima el país siga hundiéndose en un estado que es súper deplorable? Hay un punto, la Fundación Rumbo Colectivo que tú representas acaba de publicar el informe Más allá de la metáfora, más allá de la metáfora, estudio de cumplimiento del programa de gobierno 2026. El estudio identifica 440 medidas verificables contenidas en las bases programáticas y los planes específicos que comentabas de la campaña de José Antonio Kast. Según el informe, 351 medidas aparecen como no iniciadas. Pregunta, ¿ya no va a alcanzar a iniciarlas? No, puede alcanzar a iniciarlas y todavía tiene 3 años y 9 meses para poder hacerlo. Pero claro, su desafío era de 90 días. Claro, con lo que se comprometió con la ciudadanía y que, ojo, la palabra empeñada en democracia vale oro. O sea, uno esperaría que se la tomara un poquito más en serio. Bueno, 76 están en proceso, 12 parcialmente cumplidas y una, la que tú comentabas, de Contraloría completamente cumplida. El informe concluye que existe un avance efectivo de 0,23% y que cerca del 80% de las medidas no registra avances verificables. Ahora, te hago una pregunta, Matías. ¿El Observatorio Congreso es una metodología razonable para evaluar un gobierno en 90 días? A ver, siempre es necesario medir cómo van las expectativas. El trabajo de Rumbo Colectivo, por cierto, se enmarca en un gran esfuerzo, porque realizar un trabajo como eso requiere tiempo, requiere dedicación y se valora. Es necesario que, por cierto, la ciudadanía fiscalice a las autoridades, sean estas del Ejecutivo, del Congreso Nacional y, bueno, también a nivel subnacional. Así que sí, en respuesta, es viable que se pueda hacer esta variación y, por cierto, realizar este estudio al año siguiente para ver cuál es el nivel de avance y decir, bueno, cómo vamos con la expectativa y cuánto se ha avanzado al respecto. Y ahí te aprovecho a hacer la pregunta, ¿por qué esto no avanza? ¿De quién es la culpa? A ver, siempre es responsabilidades compartidas. Puede ser en el Congreso Nacional, un proyecto de avance es difícil. Nosotros hemos hecho en el Observatorio Congreso mediciones de cuánto tarda una ley en poder, o sea, en un proyecto de ley en convertirse en ley de la República. Y en general esos tiempos varían, pero siempre oscilan a que se demora más de lo que la ciudadanía tiene las expectativas de que avance. Y esto pueden ser para proyectos iniciados tanto en mensaje como en moción parlamentaria. Eso es independiente. Entonces, claro, hay un problema ahí con respecto a las expectativas que se hacen. Por ejemplo, en ocasiones los presidentes de la República lo que hacen es hacer una ceremonia para presentar el proyecto de ley. Y puede tender a una confusión de parte de la ciudadanía de que ese proyecto de ley ya es ley de la República. A lo mejor se traducen mal las expectativas de parte de la ciudadanía y, tal como estaba diciendo anteriormente respecto de las tramitaciones legislativas en el Congreso Nacional, en general las iniciativas son expeditas en la medida en que la contingencia lo permita. Y claro, ahí ya es jugar con la ventana de oportunidades, jugar con el tema en la opinión pública, etc. Oye, y ahí la opinión pública con el tema de la desaprobación está bastante profundizado, que hay una distancia. Y por lo mismo, quiero preguntarle a toda nuestra audiencia, ¿qué nota le pondrían al gobierno de Kast hasta este momento? ¿Cuántos días son? 83. Tú dijiste. Sí, hoy día es el día 83. Día 83, camino al desafío 90, donde parece que no la logra, o por lo menos hoy día podría ser una sorpresa y decir voy a aprender todos los proyectos. Pero podría pasar eso. No sé si va a pasar.
Por lo mismo, quiero saber cuál es la nota que ustedes le ponen al gobierno a esta hora, tomando en cuenta que es muy poco. Yo también en ese sentido quiero ponerme en el lugar de la administración. Un 1, un 2, no. Vamos, pónganle nota a esta administración conforme vamos en el día 83 y te pregunto a ti, Paula, ¿qué nota le pondrías a esta administración? No me digas póngale 0 como en el Chavo del 8. No, el meme de póngame el 1 y que... No. No es necesario, no es necesario. No, pero ¿qué nota le pondría? Yo te diría que... Con argumentos, ¿ah? Sí, no. Creo que hay ciertos avances que de todas maneras hay que destacar. En materia de seguridad, de todas maneras hay ciertos avances. Se ha intentado modernizar la frontera. No vamos a hablar de la zanja porque ese es otro tema, pero al menos cámaras de seguridad, como que se han intentado tomar algunas medidas respecto también de la lista de espera de cáncer. Lo vamos a tomar en cuenta, pero a todas luces falta de voluntad de cumplir con la palabra empeñada, también la falta de transparencia, muchas veces con cuál es el contenido real de sus promesas. Yo, la verdad, y tratando de ser muy... corazón de abuelita con esto le pondría un 3. Un 3. Sí. Esa es la nota que le pone. Y corazón de abuelita, dice. Es que también está dentro de los 90 días. Todavía tiene más tiempo. Yo lo que estoy viendo es que en el chat hay menos compasión que tú. Pero yo también creo que en el chat se les pasa la mano. Perdón que me pongo yellow, pero lo que pasa es que me pongo Coldplay, medio yellow. No, pero es que yo creo que igual son 83 días. 83 días. ¿No? Ahora, creo que en los 90 se puede hacer alguna interpretación. Pero ¿tú crees que en una semana van a avanzar tanto como para que yo si sea fuera distinto? ellos haría eso. Pero no sé si van a hacer eso. Como operación emergencia o algo así. Es por eso acá me ponen Copano amigo de Cast. Así, sí exageran. De uno a otro. El chat siempre va de un lado a otro. Juan Pablo. Y acá el público dice que latero, Paula, te amo. En el chat de puros cristales. 83 días de humo. Mira, si la gente está enojada, ¿eh? Dice, no se merece más de 2. Copano Astorga me pone. No, pero lo sean así. Yo lo que estoy diciendo es, me parece que tenemos que verlo en los 90 días. 90 días, día clave. Clave. Y ahí hay que poner la nota. ¿Y usted qué nota le pone? Difícil. A ver, aquí hay que ver el desempeño de cada uno de los 25 ministros. En conjunto, por cierto, con el presidente Kast. Han habido ministerios que, por cierto, han tenido dificultad al iniciar. Por ejemplo, el de Seguridad, por ejemplo, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que ya tuvieron su primer cambio de ministro de Estado. Por ejemplo, el Ministerio de las Culturas, con la polémica que se generó por la no construcción de la extensión del Centro Cultural Gabriela Mistral. Sin embargo, han habido ministerios que uno dice, bueno, han intentado poder hacer una proyección respecto de su trabajo, que viene de este reclamo de la denominada derechita cobarde, que de alguna manera se ha posicionado dentro de el mundo de gobierno y que los ministros que la representan, en este caso el ministro Alvarado, que en su momento solamente ocupaba la cartera de Interior, el ministro García Ruminot, que es ministro Sexpress, y que tiene una amplia experiencia en el Congreso Nacional, han demostrado un buen desempeño. Y en suma y resta, una nota azul. Espérate, este es más amarillo que yo, ¿eh? Sí, por cierto. Este es más hielo que yo. Espérate, porque acá hubo un 3. Yo digo, esperemos un poco. ¿Y tú dices qué nota? Sí, 4, tal vez un 5. 4 o 5. A mí me parece mucho. Pero, sí, puede ser, pero... me parece que llegar a 5 es mucho. Pero 4, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, por lo que explicaba recientemente, yo sé que esto suena... Hay que siempre mirar, y esto para todos los gobiernos, al gobierno del presidente Boric cuando inició en sus 90 días, o el expresidente Piñera, la expresidenta Bachelet, y así sucesivamente, siempre instalarse en el gobierno es complejo. Y eso para todos. Es menos complejo cuando uno ya tiene la experiencia necesaria y, bueno, este es el primer gobierno del Partido Republicano, si es que lo podemos poner así,
La coalición que se sumó posteriormente fue Chile Vamos, que de alguna manera ha sido un apoyo, pero indudablemente es el gobierno del Partido Republicano. Y bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Sé que es complejo. Tenemos precedentes respecto del trabajo del exdiputado Kast durante 16 años de labor legislativa, desde 2002 a 2018. Sin embargo, hay que ver lo que sucede hoy y una extensión de, no sé, alrededor de 30 días. Ya, pero, ya, a ver, yo creo que en el día 83 de 90 ellos mismos prometieron. Sí, por Eso cierto. es lo primero. Sí, por cierto. Lo primero es que ellos mismos prometieron. En segundo lugar, una cosa es lo que evaluemos desde la gente y otra desde el empresariado. El empresariado probablemente les pone un 7. O les pone un 6 por lo bajo. O un 5 tal vez porque todavía no logran tramitar el proyecto de ley. O un 4 porque ven que la cosa se puede poner fea si no logran comunicarle bien a la gente lo que pasa. Claro. Entonces, no, pues sí, la nota es menos que 4. Es 3,5. Es debatible. Debatible, mira. Debatible. Se puso más hielo que nunca. Está bien, pero ¿por qué es debatible? Si yo lo que digo es que es una nota roja. Insisto, a ver, al gobierno se le tiene que evaluar por lo que hace la figura del Ejecutivo, indudablemente, pero también por el trabajo y la gestión que realizan los 25 ministros de Estado, los 30 y tantos subsecretarios, si mal no me equivoco. Y hay cosas que indudablemente, y aquí estoy muy de acuerdo contigo, Nicolás, ha habido problemas de comunicación. Esperemos que ahora con el cambio de ministro, esa comunicación sea más efectiva. Ahora, también está el ámbito de la gestión pública propiamente tal. Y ahí indudablemente uno espera que una vez ya realizados los anuncios pertinentes en la jornada de hoy, pueda desenvolverse esto. Mira, lo pongo en contexto histórico. Si nosotros hubiésemos evaluado la gestión del expresidente Lago desde el 11 de marzo al 21 de mayo del año 2000, cuando en la antesala de su cuenta pública presentó 3 mensajes presidenciales. Eso hubiese sido un problema. Es decir, me imagino yo que en época habría que revisar recortes de prensa. Sí, pero hay que ser justo. El presidente Lagos no prometió la tierra prometida. Sí, claro. Ahí hubo un error, indudablemente. O sea, esta administración prometió cualquier cosa. Sí, no, indudablemente. Y jugó con las expectativas. Y estamos de acuerdo en eso. Y además lo que hacen son recortarle a la gente derechos sociales. O sea, es por primera vez algo horadante. O sea, ahí yo pondría otro antecedente sobre la mesa. Que es que, a propósito de lo que decías delante, de que no tienen la misma responsabilidad respecto a si sale adelante un proyecto de ley o si sale adelante una medida de gestión. Sí, claro. Ya, 2/3 de su programa son medidas de gestión. Yo no pensaría, ya, perfecto, entonces tal vez ahí hay un poquito más de avance y tal vez los proyectos de ley son los que están más estancados. De las 237 medidas de gestión, tienen un 80% de medidas no iniciadas y en legislativas un 81%. O sea, no... Falta un poco más de voluntad en las cosas que efectivamente pueden hacer sin tener que pasar por el Congreso y que por tanto uno diría, ya, esto es un poquito más sencillo, o sea, debería ser más fácil coordinar su propio gabinete. Y con lo del tema también de la comunicación, yo creo que ahí es al revés la cosa. Y eso es lo problemático, que en campaña jugaban mucho con este lenguaje súper confuso. O sea, el hecho, por ejemplo, de que dentro de estos 18 planes no esté el plan Desafío 90, que si bien anunció y habló con ese nombre, no existió como tal públicamente, no lo subió a su página cast.cl, no lo publicó en prensa tampoco. Es precisamente porque como que busca ocultar cierta información y hay otra que le gusta ocupar una palabra y después otra, y después dicen, no, es que ustedes me están malinterpretando porque no les gustó esta palabra y en realidad ustedes están esperando esta otra. Entonces parece que cuando las ex ministras Cedini y Steiner no ocupaban esa misma forma maliciosa del lenguaje, entonces las tuvieron que sacar. Y parece que prefiere a aquellos ministros y a aquellos voceros que tienen esa misma capacidad de, en lugar de aclarar con sus palabras, lo que hacen es confundir. Y eso en campaña podrá ser una estrategia, pero cuando están haciendo política pública es una cuestión sumamente negativa y que no le aporta en nada al país. Señoras y señores, son las 9:26. Estamos en esta expectación por la cuenta pública de CAS. Matías, Paula, muchas gracias. ¿Dónde podemos ver los informes de Rumbo Colectivo con respecto a esto? ¿Algún informe del observatorio? Cuéntenme.
El informe que hicimos, no solamente desde Rumbo, sino que también con el apoyo de toda la red de centros de pensamiento progresista, lo pueden encontrar en la página web de Rumbo Colectivo o de cualquiera de los centros, también incluso hasta en la de la Fundación Friedrich Ebert. Ahí está. Este informe que se llama Más allá de la metáfora, estado de cumplimiento del programa de gobierno 2026. ¿Cuánto? ¿Es largo o no el informe? Debería ser de una página. No lo logró. De contenido yo te diría que serían como unas 25. Pero Pero pueden ir directo al punto de los datos. Mira, ahí gracias Paula. Súper. Matías. Bueno, en nuestros trabajos está disponible en la página web observatoriocongreso.cl y hay bases de datos interactivas para que puedan ver cómo avanza el trabajo legislativo, cómo va la tramitación y finalmente cuánto se convierte en ley de la República y cuánto tiempo tarda eso. Y aprovecho de dar un dato más a la audiencia. Visitar el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional en la sección Historia Política porque se encuentran disponibles cada uno de los mensajes presidenciales o las cuentas públicas, si es que lo queremos decir desde ese punto de vista, desde el año 1832 a la fecha. Así que hay un dato historiográfico importante. ¿Expectativa para lo de hoy? ¿Qué esperas? Esperemos que hayan varios anuncios y que, por cierto, esos anuncios se materialicen y que vayan en la línea de no retroceder en derechos sociales, tal como dice Pauli. Lo has señalado tú. Y, por cierto, cumplimiento de su agenda legislativa. Paula, ¿expectativas para hoy? Que pueda sincerarse, que pueda también dar algunas explicaciones que creo que la ciudadanía está esperando y sobre todo que le ponga pino con los anuncios en derechos sociales. Vamos a estar atentos. Muchas gracias a los dos. Seguimos esta conversación, este camino a la cuenta pública en Turno. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM